Durante un viaje astral entré a los registros acásicos y descubrí algo que nunca debí ver. Lo que estoy a punto de contar ocurrió hace varios años, pero todavía hoy me cuesta hablar de ello. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que todo había sido un sueño. Una pesadilla extremadamente vívida. Una mezcla de estrés, imaginación y sugestión. Pero hay detalles que no puedo explicar. Detalles que permanecen conmigo hasta el día de hoy. Y cada vez que los recuerdo, siento exactamente el mismo miedo que sentí aquella noche. Todo comenzó cuando desarrollé una obsesión por los viajes astrales. Pasaba horas leyendo testimonios de personas que afirmaban haber abandonado su cuerpo físico y haber visitado lugares imposibles. Al principio me parecía absurdo. Pero mientras más investigaba, más coincidencias encontraba entre relatos de personas que jamás se habían conocido. Todos hablaban de vibraciones intensas. Todos describían una sensación de separación. Todos mencionaban lugares extraños que parecían existir fuera de nuestra realidad. Y una noche decidí intentarlo. No imaginaba que aquella decisión cambiaría mi vida para siempre. Era cerca de las 2 de la madrugada. La casa estaba completamente silenciosa. Apagué las luces, cerré la puerta de mi habitación y me acosté boca arriba. Comencé a respirar lentamente. 1 vez. 2 veces. 10 veces. Intenté vaciar mi mente. Durante casi 1 hora no ocurrió nada. Pensé en rendirme. Pensé en dormir. Pero entonces sentí algo extraño. Primero fue un ligero hormigueo en los pies. Luego en las piernas. Después en todo el cuerpo. Era como si miles de pequeñas corrientes eléctricas recorrieran mi piel. Intenté mover una mano. No pude. Intenté abrir los ojos. Tampoco pude. Una sensación de presión comenzó a crecer dentro de mi cabeza. Escuchaba un zumbido grave. Como el sonido distante de una enorme máquina funcionando bajo tierra. El ruido aumentaba cada segundo. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Hasta que sentí que mi cuerpo entero vibraba. Y entonces ocurrió. Sentí un tirón. Una fuerza invisible me arrancó de mí mismo. Abrí los ojos. Pero algo estaba mal. Yo estaba de pie. Y al mismo tiempo estaba acostado. Miré hacia abajo. Sobre la cama se encontraba mi cuerpo inmóvil. Mi pecho subía y bajaba lentamente. Mis ojos estaban cerrados. Parecía profundamente dormido. Sentí un terror indescriptible. Intenté regresar. Intenté moverme. Intenté despertar. Pero ya no tenía control. Algo me estaba arrastrando. La habitación comenzó a oscurecerse. Las paredes desaparecieron. El techo desapareció. El suelo desapareció. Todo fue absorbido por una negrura inmensa. Y de pronto me encontré en otro lugar. Era un corredor. Un pasillo interminable. Tan largo que no podía ver dónde comenzaba ni dónde terminaba. Las paredes parecían hechas de piedra negra. Pero aquella piedra se movía. Respiraba. Como si estuviera viva. El aire era frío. Demasiado frío. Y el silencio resultaba insoportable. Avancé lentamente. No caminaba realmente. Simplemente me deslizaba hacia adelante. Mientras avanzaba, empecé a escuchar susurros. Al principio eran apenas audibles. Pero poco a poco se volvieron más claros. Miles de voces. Miles. Hombres. Mujeres. Niños. Ancianos.
Todos hablaban al mismo tiempo. No entendía las palabras. Hasta que escuché algo que me hizo detenerme. Escuché mi nombre. Claramente. Pronunciado desde todas direcciones. Sentí que la sangre se congelaba en mis venas. Las voces comenzaron a repetirlo una y otra vez. Mi nombre. Mi nombre. Mi nombre. Entonces todo quedó en silencio. Un silencio absoluto. Y frente a mí apareció una figura. Era gigantesca. Más alta que cualquier ser humano. Su cuerpo parecía estar formado por humo negro mezclado con luz. No tenía rostro. No tenía ojos. No tenía boca. Y aún así sabía que me estaba observando. Una sensación de inteligencia inmensa emanaba de aquella presencia. Una inteligencia tan antigua que hacía parecer a toda la humanidad como algo insignificante. Permaneció inmóvil durante unos segundos. Y entonces escuché una voz. No provenía de ningún lugar. Parecía surgir directamente dentro de mi mente. No deberías estar aquí. Sentí miedo. Pero también curiosidad. ¿Dónde estoy? Hubo una pausa. Estás cerca del lugar donde se conserva toda memoria. La figura comenzó a avanzar. Sin saber por qué, la seguí. El corredor parecía alargarse infinitamente. Pasaron minutos. Quizás horas. El tiempo había dejado de tener sentido. Y entonces llegamos. Lo que vi a continuación desafía toda explicación. Frente a nosotros apareció una biblioteca. Pero llamarla biblioteca sería quedarse corto. Era un universo hecho de libros. Estanterías gigantescas se elevaban hacia alturas imposibles. Escaleras flotaban en el aire. Puentes suspendidos conectaban estructuras que parecían extenderse hasta el infinito. Millones. Tal vez miles de millones de libros. Todos brillando con una luz tenue. Era imposible abarcar aquel lugar con la vista. Cada vez que intentaba observar el final de una sección, aparecían nuevas estanterías más allá. Era como contemplar el cosmos. Pero en lugar de estrellas había conocimiento. La figura habló nuevamente. Los registros acásicos. Aquellas palabras resonaron dentro de mi cabeza. Había leído sobre ellos. Historias antiguas afirmaban que allí estaba registrada toda la existencia. Cada pensamiento. Cada acción. Cada vida. Cada posibilidad. Todo. Absolutamente todo. Mientras observaba maravillado, uno de los libros comenzó a brillar intensamente. Se desprendió de una estantería lejana. Atravesó el aire. Y se detuvo frente a mí. La cubierta era negra. No tenía título. No tenía símbolos. Pero en cuanto lo vi, comprendí algo aterrador. Ese libro era mío. Al abrir el libro, comprendí algo que nunca había entendido sobre mi propia existencia. Cada página mostraba un momento de mi vida. No solo los acontecimientos importantes. También los pequeños detalles que había olvidado. La vez que ayudé a un desconocido y nunca volví a verlo. La tarde en que abracé a una persona sin saber que sería la última vez. Aquellas decisiones aparentemente insignificantes que terminaron cambiando el rumbo de muchas personas. Era como observar el tejido completo de mi vida desde una perspectiva superior. Por primera vez entendí que nada estaba aislado. Todo estaba conectado. Mientras observaba aquellas páginas, una pregunta surgió en mi mente. ¿Por qué me muestran esto? La figura permaneció en silencio durante unos instantes. Luego respondió. ¿Por qué has olvidado quién eres?
Aquellas palabras me dejaron inmóvil. ¿Quién soy? La inmensa biblioteca pareció iluminarse aún más. Y entonces las páginas comenzaron a avanzar solas. Ya no veía mi vida actual. Veía otras. Un hombre anciano observando el océano desde un barco de madera. Una mujer que vivía entre montañas y dedicaba sus días a sanar personas. Un joven escribiendo manuscritos a la luz de las velas. Un artesano. Un viajero. Un maestro. Un aprendiz. Vidas completamente distintas. Épocas diferentes. Culturas diferentes. Sin embargo, al observarlas, sentía algo extraño. No estaba viendo a desconocidos. Sentía que una parte de mí habitaba en cada uno de ellos. Como si todas aquellas experiencias hubieran contribuido a formar lo que soy hoy. ¿Son reales? Pregunté. Son caminos recorridos por la misma conciencia. Miré nuevamente las imágenes. Había alegría. Había pérdidas. Había errores. Había triunfos. Pero ahora podía ver algo que nunca antes había comprendido. En cada vida existía una búsqueda. Todas parecían dirigirse hacia el mismo propósito. Aprender. Crecer. Comprender. Por primera vez sentí una profunda paz. Una paz imposible de describir. Era como si hubiera pasado toda mi vida intentando resolver un rompecabezas sin saber que me faltaban piezas. Y ahora, de repente, podía contemplar una parte mucho más grande de la imagen. Entonces el libro llegó a una sección diferente. Páginas completamente blancas. ¿Qué significa esto? La figura respondió. Todavía no han sido escritas. ¿Mi futuro? Tus posibilidades. Aquella respuesta me sorprendió. Siempre había imaginado el futuro como algo fijo. Como un destino inevitable. Pero allí comprendí algo distinto. Nada estaba decidido. Cada pensamiento. Cada elección. Cada acción. Creaba nuevas posibilidades. Las páginas vacías no representaban incertidumbre. Representaban libertad. Sentí una emoción difícil de explicar. Era como si me hubieran quitado un peso enorme que había llevado durante años. Ya no necesitaba temer al futuro. Porque el futuro aún estaba naciendo. Mientras contemplaba aquellas páginas, algo llamó mi atención. En una de las estanterías lejanas aparecieron miles de pequeños puntos de luz. Millones. Brillaban como estrellas. ¿Qué son? La figura observó aquellas luces. Cada una representa una conciencia. ¿Personas? Sí. Algunas están encarnadas. Otras no. Contemplé aquel océano luminoso. Era hermoso. Nunca había visto algo tan impresionante. Por primera vez comprendí que nadie está realmente solo. Aquella sensación de separación que muchas veces experimentamos en la vida parecía una ilusión. Todo estaba conectado de alguna manera. Todos formábamos parte de algo inmensamente mayor. No sabía cuánto tiempo permanecí allí. Podían haber sido minutos. O siglos. El tiempo parecía no existir en aquel lugar. Finalmente la figura volvió a hablar. Es momento de regresar. Sentí una inesperada tristeza. No quería irme. Por primera vez desde que había llegado, no sentía miedo. Sentía curiosidad. Sentía paz. Sentía que acababa de descubrir el lugar más extraordinario imaginable. ¿Puedo volver? La figura guardó silencio. Luego respondió.
El camino siempre permanece abierto para quien busca con sinceridad. Aquellas palabras quedaron grabadas en mi memoria. La biblioteca comenzó a alejarse lentamente. Las estanterías infinitas. Los libros luminosos. Las luces que representaban millones de almas. Todo empezó a desvanecerse. Antes de desaparecer por completo, observé una última vez aquel lugar. Y tuve la extraña sensación de que estaba regresando a casa después de haber visitado mi verdadero hogar. Después desperté en mi habitación. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Todo parecía normal. Pero yo ya no era la misma persona. Durante los días siguientes algo había cambiado dentro de mí. La ansiedad que había cargado durante años comenzó a desaparecer. El miedo constante al futuro perdió fuerza. Incluso mi manera de relacionarme con las personas cambió. Porque cada vez que miraba a alguien recordaba aquellas luces en la biblioteca. Y me preguntaba qué historias extraordinarias podrían estar guardadas en sus propios registros. Han pasado años desde aquella experiencia. No puedo demostrar lo que vi. No puedo probar que los registros acásicos existan. Tal vez algunos pensarán que fue un sueño. Otros dirán que fue una proyección de mi mente. Y está bien. Cada persona es libre de llegar a sus propias conclusiones. Pero hay algo que sé con absoluta certeza. Aquella noche visité un lugar que parecía contener la memoria de toda la existencia. Y desde entonces ya no veo la vida de la misma manera. Porque si existe un lugar donde cada experiencia queda registrada, entonces ninguna lágrima es inútil. Ningún acto de amor se pierde. Ninguna vida carece de propósito. Y quizás, solo quizás, algún día vuelva a cruzar aquellas puertas. No para buscar respuestas, sino para seguir aprendiendo. Porque entre todas las maravillas que vi en aquella biblioteca infinita, descubrí una verdad que jamás he olvidado. La existencia es mucho más grande, mucho más hermosa y mucho más misteriosa de lo que imaginamos. Si este viaje a través de los registros acásicos te ha resonado o te ha hecho pensar en tus propias vidas pasadas, no olvides dejar tu like y compartir en los comentarios si alguna vez has sentido un déjà vu inexplicable. Para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones al conocimiento oculto, suscríbete al canal y activa la campanita. Así YouTube te avisará en cuanto subamos un nuevo video. Muchas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo viaje.